Reddit pregunta: ¿cuál es una señal de que realmente no eres una buena persona? El verdadero carácter se refleja en cómo tratas a alguien que no te ofrece ningún beneficio. Personas que se construyen a sí mismas menospreciando a otros. La forma en que la gente trata a quienes considera inferiores a ellos, sin duda, trabajadores de servicios, trabajadores de atención al cliente, personas sin hogar, etc. Si solo tratas bien a las personas cuando necesitas algo de ellas. Me di cuenta de que muchos de mis amigos actuaron así cuando quedé discapacitada y ya no podía ayudarlos como antes. Ni siquiera les pedí ayuda, aunque la necesitaba, y nunca me la ofrecieron. Más tarde supe que se habían quejado varias veces de que ya no podía ayudarles con tareas que, físicamente, era incapaz de realizar. Decidí alejarlos y quedarme con aquellos que se ofrecieron a ayudarme sin que yo lo pidiera. Ahora me siento mucho más feliz. Eres malo con otras personas solo porque crees que puedes salirte con la tuya. Supones que todos los demás son así también. Poner constantemente a los demás por debajo de mí para sentirme mejor conmigo mismo. Cuando solo haces cosas buenas o amables porque quieres o esperas algo a cambio. A veces, algunas personas me han pedido que haga cosas por ellas y, cuando les he solicitado lo mismo, me miran como si fuera poco razonable. Aclaro que no son todas, solo algunas. Y si alguien dijera, ¿me ayudarías a mudarme, me prestarías dinero o me ayudarías con esto? Pero si alguna vez necesitas que te devuelva el favor, no lo haría, nadie lo ayudaría. Todos ayudamos a los demás con la expectativa de que el favor sea mutuo. Un sentido del humor que de alguna manera hace que las personas se sientan mal consigo mismas. Decir es una broma cuando alguien se siente ofendido. Saber que te saldrás con la tuya a menudo se justifica como una broma, porque muchas veces las personas no tienen el vocabulario necesario para poner en su lugar a quienes lo hacen. Lamentablemente, esta estrategia resulta eficaz, a menos que estés dispuesto a confrontarlos. No es fácil explicar por qué acosar a personas enfermas no se reduce a simplemente mirar hacia afuera. La honestidad sin amabilidad es simplemente brutalidad. Hay una diferencia entre decir algo insultante que es objetivamente divertido y decir algo que crees que es divertido para insultar a alguien. Eres abusivo con los animales. Atar a alguien a una vía del tren y retorcerse el bigote. Hablas negativamente de las personas cuando no están en la habitación o apenas salen de ella, pero actúas muy bien cuando están cerca de ti. Obstaculizar, pisotear a los demás deliberadamente para ganar algo, no respetar límites, discutir por discutir en lugar de escuchar, no rendir cuentas. Cuando sonríes al ver las marcas que dejaste en la taza del inodoro y te alejas, no te arrepientes. Falta de empatía hacia todos excepto hacia ellos mismos. Falta de empatía mostrando poca consideración por los sentimientos o dificultades de los demás. Casi todas las conversaciones son solo chismes o hablar mal de los demás. ¿Crees que todo el mundo se comporta como tú? A menudo, es el pensamiento de los narcisistas furiosos. Y, a menudo, si el denominador común en las disputas eres tú, sí, eso también es una señal. Tienes que decir en voz alta con frecuencia que eres una buena persona. Desestimar los sentimientos de los demás. Esto suele ser un signo de trauma. No quiero decir que eso haga a alguien malo, sino que, generalmente, las personas que desestiman los sentimientos de los demás han experimentado lo mismo con sus propios sentimientos mientras crecían. Está bien sentir empatía hacia las personas que actúan mal, incluso si no la merecen. De hecho, diría que la empatía es un objetivo en sí misma. Dos caras. Las acciones no coinciden con las palabras. Tus amigos nunca saben qué lugar ocupan entre ustedes. Cuando simplemente me irrito por una pregunta simple, porque en el fondo de mi mente solo era una respuesta de sentido común. Hacer cosas agradables o amables, simplemente por lo que esperas obtener a cambio. Solo ayuda a las personas y te beneficia a ti. Nunca asumir la responsabilidad y echar la culpa a otros.
Tratar como basura a quienes supuestamente están más abajo en la jerarquía. Esto excluye a todos los estafadores y a quienes hacen llamadas automáticas. Se merecen todo lo que les pase. Te sirves a ti mismo y en tu pequeña cabeza reinas supremo sobre todos los demás. Todas las acciones desagradables surgen de esta creencia distorsionada. Nadie quiere estar cerca de ti. Una señal sutil que he notado a lo largo de los años es cuando alguien ignora a las personas que le hablan porque no encajan en su agenda actual. Puede ser un amigo que está conversando con otra persona y finge que no estás allí, o un colega que ignora a alguien en un correo electrónico, entre otras situaciones. Las personas amables siempre se toman el tiempo para escuchar, aunque a veces se las aprovecha por ello. La forma en que tratas a las personas que trabajan en el comercio minorista, en restaurantes o en el sector hotelero. Cuando te haces pasar por la víctima sin ningún motivo. No puedes ver más allá de tus propias preocupaciones, no te importa nada que no te afecte. Al tener una conversación, si solo hablas de ti mismo y no muestras ningún interés en la persona con la que estás hablando. Hablar mal de otras personas sin motivo alguno. Ser grosero con las personas sin motivo alguno. Ser malo no es un buen rasgo de personalidad y no es una excusa para tu mal comportamiento. Ayer hice llorar a los hijos de mis amigos cuando intenté corregirlos y obligarlos a pedir perdón por haberse golpeado entre ellos. Estaba muy tranquilo, pero los niños no están acostumbrados a pedir perdón por nada. A veces hay que ser una mala persona. No puedo quedarme sentado y dejar que los más jóvenes crezcan y se conviertan en unos cabrones desagradables. Superar a la gente, especialmente cuando hablan de algo malo o traumático que les ocurrió. Cosas como ¿crees que eso fue malo? Déjame contarte lo que me pasó a mí. Irónicamente, la respuesta número 1 es alguien que dice ser una buena persona todo el tiempo. Las personas buenas no tienen que convencerte de que lo son. Cuando estás en una cita y hace frío, pero en lugar de darle tu abrigo, le haces daño en su cuello y sales corriendo. Si tienes que decirle constantemente a la gente soy una buena persona, es probable que no lo seas. La verdadera amabilidad suele hablar por sí sola a través de acciones, no de autopromoción. Sientes la necesidad de enfatizar verbalmente que eres una buena persona. El clásico es, si tratas mal al personal de servicio. Es el consejo que dan a tener en cuenta en una cita, como la otra persona trata al camarero / camarera. Si solo eres amable porque te beneficia personalmente, en lugar de solo ser amable. Según mi experiencia al haber sido criado en una comunidad de personas manipuladoras y horribles, reticencia y altos niveles de autocontrol, las buenas personas son directas y honestas. Pensamiento y comportamiento compartimentados, las acciones y las palabras deben estar alineadas, los valores deben aplicarse de manera consistente. Manipular y aprovecharse de los demás. Algunos argumentarán que lo hacen con buenas intenciones, pero me molesta cuando al manipulador se le pide varias veces que no lo haga o que se detenga, y sigue manipulando a los demás para que sus víctimas se sientan culpables por poner límites. Esto resulta especialmente frustrante cuando el manipulador te conoce bien y entiende tu situación, pero no parece importarle ponerte en una posición aún más difícil. Actúan de manera amable o servicial solo cuando hay algo que les beneficia. Siempre se asegurarán de recordarte sus buenas acciones o mencionarlas para obtener validación, pero cuando nadie los está mirando, sus comportamientos suelen ser egoístas o dañinos. Una persona genuinamente buena no necesita alardear de su amabilidad, lo hace sin esperar nada a cambio. Múltiples quejas presentadas por varias compañeras de trabajo debido a comportamiento poco profesional. Cuando solo eres amable con personas que son exactamente como tú o que están de acuerdo contigo. Muchas personas, por más horribles que sean, siguen siendo amables con sus familiares o vecinos. Suelen ser buenos vecinos. Esto les permite vivir creyendo que son buenas personas, incluso si, en el momento en que entran en una cabina de votación anónima, están motivados únicamente por el odio hacia quienes son diferentes a ellos.
Incluso cuando su triste excusa para tener una religión es simplemente reunirse cada semana para ponerse de acuerdo sobre los grupos que odian colectivamente. Aunque saben que su bondad y caridad vecinal no se extenderían a un vecino de cierto grupo, se enfocan en las cosas buenas que hacen por su familia y comunidad para aferrarse a la ilusión de que siguen siendo buenas personas. Quieres estar ahí para alguien en su mejor momento, no en su peor momento. Decir constantemente que harás algo y nunca lo haces, incluso cuando una persona que te ayudó mucho te pide que hagas una cosa. No por pereza, si eso tiene algún sentido.